Esto es Londres Blanco y vamos a hablar de Tottenham Chelsea. Acá estamos esta vez en una previa muy especial porque además de que es un partido, obviamente un clásico, uno de esos partidos que se viven distinto y que se juegan distinto, tenemos un invitado especial desde Honduras, Mario, hincha del Chelsea, y que hoy nos va a intentar de explicar un poco cómo se está viviendo el día a día del Chelsea hoy y qué espera para este partido. Mario, ¿cómo andás? No, muy bien y gracias por la invitación nuevamente. Pues otra previa, pues aquí, pues esperemos pues sea un gran partido, ¿verdad? Bueno, Mario, muchísimas gracias a vos por venir. Como decías, otra previa más que ya vamos grabando dos o tres ya, para un partido que se va a jugar este domingo 19 a las 12:30 horario argentino, 9:30 horario de Honduras, tempranito, en el Tottenham Hotspur Stadium por la fecha 5 de la Premier League, en lo que será una jornada especial, distinta desde el ámbito del medio ambiente, podríamos decir, porque va a ser la primera jornada justamente de fútbol donde habrá una emisión neta cero de carbono, esto propuesto tanto por el club, que el Tottenham es uno de los clubes o el más eco-friendly, digamos, de toda la Premier, propuesto también por el gobierno de Gran Bretaña y por Sky, en donde obviamente gran parte va a depender de parte de los hinchas que van a tener que elegir un transporte, comida y demás saludable y responsable con el medio ambiente, reciclar y todo lo que tenga que ver con este aspecto. Así que ya pasando esto en cuanto a lo que es lo más futbolístico, un Tottenham que viene de un calendario complicado, no solo desde las lesiones, sino también de, al igual que el Chelsea, partidos por Europa y por Liga, tanto en fin de semana y entre semana. El Tottenham que viene de jugar, por ejemplo, contra el Stade de Reims este jueves, obviamente el domingo 19 tendremos el derby contra el Chelsea, el miércoles visitaremos a los Wolves de nuevo, esta vez por la Carabao Cup, en una llave eliminatoria, así que tiene su gran importancia, y ese mismo fin de semana va a estar el derby contra el Arsenal también, otro más, esta vez el del norte de Londres, el domingo 26. Después de ese partido recibiremos al Mura en el que es el partido más asequible de toda la fase de grupos de la UEFA Conference League, porque es de local y contra el rival supuestamente más débil, eso será el 30 de septiembre, y ya el 3 de octubre estaremos terminando esta racha de partidos contra el Aston Villa, que es un rival que no viene tan bien, pero es fuerte, y después de eso habrá un receso por fecha FIFA. Ahora sí, enfocándonos más en lo que es este partido, primero queríamos hablar, ¿no?, de lo que significa este derby de Londres, obviamente no es el único, pero es uno que es muy especial, sobre todo en los últimos años. Recordemos, por ejemplo, el último gran recuerdo que tiene el Tottenham de esto es, por ejemplo, los penales en Carabao Cup, con aquel gol de la Mela, un partido que había arrancado complicado y con Dyer como figura, el Tottenham pudo empatar y pasar de llave en una Carabao Cup que después sería finalista, pero también un sentimiento amargo desde que la última victoria por liga fue en noviembre de 2018, y también no podemos olvidar esa batalla que se vivió en 2016 que lamentablemente terminó con un resultado bastante amargo para el Tottenham. Sí, y un resultado que le valió el título al Leicester y dejar de pelear y que terminaría bastante negro ese capítulo para el Tottenham, terminando no ni siquiera segundo, terminando tercero de cómo se cayó en esas últimas tres fechas. Y en un partido que va a ser recordado por la historia, porque justamente se agarraron entre los que estaban en el banco, se agarraron los reservas, hubo hasta casi piñas en lo que sería la manga para entrar a los vestuarios. Tottenham tuvo 9 amonestados. Es algo increíble. Chelsea no entiendo cómo solamente tuvo 3. Mirando la verdad la lista no lo puedo creer. Eh, pero fue un partido que tranquilamente podía haber
ha habido 3, 4 expulsados. eh, y donde también Tottenham demostró un poco de madurez, ¿no? Porque se dejó, digamos que por la violencia o por cómo los trataron, mismo William golpeando y empujando a Daniel Rose, un montón de ciertas actitudes quisieron sacar a los jugadores, sacar lo peor y se salieron del partido, un partido que Tottenham iba ganando 2-0 y termina empatando 2-2. Eh, Quitando ese, personalmente, para mí uno negro es el de 2017, agosto de 2017, con un jugador que nos vamos a tener que enfrentar muy probablemente, porque como hablábamos con Mario en la previa, es uno de los fanáticos de Tuchel, que es Marcos Alonso, que estando presente en Wembley, tuve que presenciar un gol que les daría la victoria en Wembley cuando nosotros éramos locales. Y una historia que la verdad de los últimos 7 partidos, Tottenham tiene tan solo una victoria. Entonces es un rival de mucho cuidado y que ¿cómo ponerlo? Va a ser una batalla nuevamente porque en este partido se va a dar un enfrentamiento entre dos técnicos que priorizan la solidez defensiva por sobre una idea ofensiva. Entonces va a predominar quién utilice mejor los espacios y quién convierta y sea eficaz con las chances creadas. Sí, completamente, porque vimos que Tuchel es un técnico muy astuto, muy que tiene todo estudiado, pero no es un equipo que derroche fútbol. El Chelsea, aún siendo campeón de Europa, y justamente ahora llega la parte de Mario y donde va a tener que explicarnos un poco más cómo viene primero cómo viene el Chelsea últimamente, que sabemos que vienen de salir campeones de Europa y supercampeones de Europa en esa tanda de penales, de que arrancaron bastante bien la liga porque tienen 10 puntos, solo un empate y fue ese empate ante el Chelsea con una expulsión y un penal, un primer tiempo complicado y que supieron aguantar el resultado. Un Tottenham que no lo habíamos mencionado, pero había ganado sus primeros 3 victorias al hilo por la mínima, con Valle invicta 1-0, y tuvo un suceso fatídico este último fin de semana ante el Crystal Palace en Londres, donde recibió 3 goles en lo que fue una actuación pésima, tanto del equipo como individualmente de la mayoría de los jugadores. Pero ahora sí vamos con vos, Mario, como habíamos dicho, ¿cómo viene el Chelsea en este último tiempo? Imaginamos que muy confiado y con la autoestima realmente alto, y sobre todo, ¿qué ves para este domingo? No solo desde los nombres, que también es importante que lo menciones, sino también desde qué idea pensás que va a plantear Tuchel, sabiendo que el Tottenham no es un equipo ofensivo, sino que lo que más mira y lo que más intenta tener es una solidez defensiva y después una eficacia en el ataque mediante las contras y Heung-min y demás, pero realmente quizás ese choque de estilos, más que nada, ¿cómo ves vos que lo va a plantear Tuchel? Bueno, como vos lo estás diciendo, Mati, el equipo del Chelsea viene con una gran racha ganadora. No se ha perdido todavía, se ha jugado contra rivales de peso en la liga, se empata contra el Liverpool de visita, se le gana al Arsenal y también de visita también. Y bueno, y también se le enfrentó al Aston Villa también y se ganó. Y entonces, pues el equipo anda bien y creo que pues es el comienzo ideal, por así decirlo, porque creo que hubiera sido el comienzo perfecto si se le hubiera ganado a Liverpool. Pero bueno, es difícil tener un comienzo tan perfecto, pero creo que pues la tabla refleja la posición, estamos tocando la cima de los primeros puestos, como dije antes, no se ha perdido y también pues
se está peleando arriba. Sabemos bien que la competencia este año está bien brutal. Sabemos bien que el City se volvió a reforzar otra vez. El Manchester United recobró a Cristiano Ronaldo y entonces pues sabemos que la competencia ahí va a estar. Pero claro, nosotros pues contamos ahora con un poderoso delantero, por así decirlo, como Romelu Lukaku, que pues en la exhibición que dio en mitad de semana de Champions, es una prueba clara, ¿verdad? Porque el gol que mete es un gol que para mí Timo Werner no ni siquiera la hubiera conectado. Con suerte ese tiro hubiera llegado a un córner, pero con Romelu Lukaku se dejó claro de que por fuerza, capacidad, incluso por altura, es un jugador que es peligroso de todas maneras, ¿verdad? De manera aérea y de manera física y de manera también de fuerza de tiro y también velocidad, ¿verdad? Es un jugador muy completo. Yo creo que pues es el delantero que nos hacía falta para completar la ausencia de goles que ha habido, ¿verdad? Porque pues todo siempre cargaba en los defensas, siempre cargaba en Mendy, que siempre ganamos el partido por la mínima y que Mendy nuevamente, otra malla invicta, y si Mendy no tenía malla invicta, tal vez tenía un partido un poco complicado y el equipo nos empataba, incluso hasta lo perdíamos. Entonces, pues, pero creo que confiados, sí ahí sí discrepo un poco. Tuchel no se confía, simplemente pues es el técnico de las variantes, hace varias variantes y pues lo que yo podría esperar en el partido del Tottenham, pues tal vez uno que otra variante a comparación del partido que jugó a mitad de semana contra el Zenit. Sí, completamente. Queríamos saber más que nada, sobre todo, cómo ves que plantearía Tuchel, como decíamos antes, no solo los nombres, sino qué intención de juego tendrá tanto el alemán como su equipo en realidad. Bueno, la verdad es que lo que yo esperaría de Tuchel es lo de casi siempre, ¿verdad? Un 3-4-2-1 y eh, Lukaku como un solo, como un delantero solo, que para mí es el inamovible. Tuchel puede hacer varias variantes. Podría esperar cualquier jugador que cambie, excepto dos jugadores, Lukaku y Mendy. Creo que son los jugadores que son intocables en el equipo. De allí creo que el resto, pues, pueden variar, ¿verdad? Yo creería que, pues, con la alineación que les dije y puede entrar otra vez con tres defensas, que lo más probable es que van a ser Aspilicueta. Christensen podría pensar que en vez de Rudiger Chalobah o en vez de Christensen iría Chalobah, pero creo que va a contar con Chalobah para la siguiente jornada. No lo usó de titular en el partido de mitad de semana, entonces creo que es un indicio de que contaría con él para este fin de semana contra los Spurs. Yo creo también de que, pues por las bandas, creo que el idóneo, y sigo opinando de que Reece James tiene que ser el jugador de por banda. Ha probado con Hudson Odoi, creo que Hudson Odoi es más ofensivo, Reece James es más recuperador y más físico en cuanto a la obtención de balones. Hay que evitar eso también, porque algo que siempre pues es ponerle ojo al Tottenham, incluso ahora que tienen a Nuno Espíritu Santo como técnico, es algo que yo siempre pues pongo en mente: el juego a contragolpe. El contragolpe puede ser peligroso e incluso yo pues analizando al Tottenham en el partido que tuvo contra el Stade de Rennes, creo que pues experimentar con el portero italiano, el nuevo que han traído, creo que es un portero bastante bueno, pero yo esperaría que el Tottenham meta a Hugo Lloris en la portería. Yo creo que pues para mí es garantía tener a Hugo Lloris como portero titular, y creo que pues con un portero así los contragolpes van a estar ahí, y entonces creo que lo que uno tiene que evitar es entrar en ese problema de los contragolpes, ¿verdad? Porque el detalle es que si no usamos a un Rhys James, me parece que un Hudson Odoi, los delanteros se lo van a comer. Incluso Harry Kane, yo no esperaría que Hudson Odoi detenga a Harry Kane, pero esperaría que Rhys James sí lo haga. Un jugador que lo conoce de selección nacional y también pues es un jugador con una capacidad física sorprendente y con un regreso defensivo bastante importante. Pues por el otro lado, pues creo que esperaría que entre Marcos Alonso. Creo que siento que es de los intocables para Tuchel.
Soy más de la partida de Chilwell, pero esperando de Tuchel, creo que metería a Marcos Alonso. Sin embargo, lo voy a dejar como una posible alternativa que esta vez va a querer contar con Chilwell porque sí le ha dado varios partidos a Marcos Alonso. No sé qué tanto pensará Tuchel tomarlo en cuenta más que Chilwell, porque creo que dejar a Chilwell fuera también es una mala idea porque es un jugador joven y que viene empezando y también es muy bueno en cuanto a la condición defensiva, porque Marcos Alonso más que defensivo lo considero un poco más jugador en ataque, ¿verdad? Un jugador que de balón parado, un jugador que se une el ataque en cualquier contragolpe. Claro, en mi opinión, creo que en cuanto a jugadas y recuperaciones y pases, creo que Marcos Alonso es un poco mejor. Por eso que creo que Tuchel lo está prefiriendo, más que sabe bien de que con el delantero que tenemos ahorita, pues cualquier balón aéreo es un peligro, ¿verdad? Con Lukaku en el área. Adelante, pues yo esperaría en el medio campo, yo esperaría que entrara con Jorginho y creería que va a contar con Kanté, pero para mí no entraría Kanté y lo dejaría entre Kovacic o Saúl Ñíguez, que lo más probable es que sería Kovacic. Pero pues como usó a Kovacic entre semana, pues está mi duda con Saúl Ñíguez, ¿verdad? Y adelante, pues Mount y Ziyech. Creo que contará con Mount y Ziyech nuevamente y pues de delantero, pues ya todos sabemos que pues Romelu Lukaku es intocable y es el jugador, es el jugador más como a observar, pues a estar pendiente de lo que puede hacer, porque creo que es de los jugadores, pues, que está haciendo al equipo, pues, ir adelante con los goles. Completamente. Excelente repaso, Mario. La verdad que un muy buen análisis en general de todo el equipo. Como decías, obviamente el gran jugador a destacar del Chelsea es sin lugar a dudas Romelu Lukaku y por eso es que vemos tan importante la llegada de Cuti Romero, que después estaremos mencionando bien qué es lo que pasó en estos últimos días y por qué está ahí una especie de duda, pero Cuti Romero, un defensor que lo supo defender con el Atalanta cuando Romelu Lukaku jugaba para el Inter, que supo manejarlo, digamos, porque es un jugador complicadísimo como para defender y Cuti Romero se los pudo arreglar en la liga italiana, siendo no solo un ejecutador de ocasiones, sino también siendo un generador tanto de espacios y de chances al estilo Harry Kane, ¿no? Dejando su espacio, retrasándose un poco y, como decías, teniendo a su lado a dos jugadores que están en un gran momento, como son Ziyech, que iría por izquierda, y Mount, que iría por derecha, como decías. Y es algo que el Tottenham también tiene que estar muy atento. Hablábamos con Mati Andrade, miembro de la Peña de Spurs Buenos Aires, en la previa de este partido, que realmente el Tottenham, ejemplo, último partido contra el Crystal Palace, sufrió mucho por el lado de Zaha, también por el nivel individual de Emerson, que no fue el mejor, y a nivel grupal de la defensa, sufrió mucho también contra los Wolves, por ejemplo, donde atacaban Marsal y Adama por un lado y Semedo y Trincao por el otro, donde hicieron desastres realmente por afuera, rompiendo constantemente por la banda. Y son dos cosas que va a tener que estar muy atento el Tottenham. Obviamente, una es, depende mucho de cómo se levante en ese día Lukaku y cómo esté también Cuti Romero y su acompañante en la saga, pero el resto es más táctico y es algo que justamente Juan Pablo ahora te voy a dejar para que también des tu explicación del 11 y de las ideas del Tottenham, no solo como equipo, sino también desde el cuerpo técnico. Es algo que es muy importante a la hora de plantear el equipo, sobre todo el juego por fuera y esa referencia en ataque como es Romelu Lukaku y cómo se intenta frenar a la bestia, ¿no? Así que te dejo, Juan Pablo, con lo que pensamos que va a ser este 11 en unos últimos días de Tottenham que sufrió muchísimas bajas y además tiene este tema de los sudamericanos con la fecha FIFA que se estarán volviendo a Inglaterra justo un día antes del partido, entonces la verdad hay bastante incertidumbre y justamente te dejo a vos, Juan Pablo, como que para que clarifiques un poco todo este tema. La verdad que es una situación bastante complicada la que se vivió estando los jugadores en Croacia entrenando con parte del staff del Tottenham, pero de manera diferenciada
y buscando la cantidad de días exactos como para poder entrar y poder disputar de este partido, que como vos decías van a llegar un día antes, y justamente mandaron a parte de los entrenadores para que puedan hacer la puesta a punto que tienen que hacer para poder llegar en perfectas condiciones, pero tampoco son tan perfectas porque no pudieron entrenar con sus compañeros, que eso es algo siempre muy importante también. Habiendo dicho esto, justamente la compra de Cuti es indispensable para estos partidos. Yo creo que por más de que Davinson y Dyer rindieron bárbaro en los primeros 3 partidos, era algo que nosotros veníamos diciendo cada uno de los videos. No podés confiar en su rendimiento que sea consistente, y si se compró y se utiliza una opción tan cara por Cuti Romero, es para que en estos partidos marque la diferencia, como la marcó en el partido de Inter-Atalanta la temporada pasada, en donde tuvo un nivel de velocidad y de reacción para poder evitar un gol de Lukaku, que fue algo memorable y te recuerda a la salvada de Lidley King contra Robben hace muchísimos años atrás ya. Em, entonces, habiendo dicho esto, Cuti es indispensable y va a tener que estar al lado de Davinson Sánchez, justamente porque Dyer viene lesionado, Tanganga por haber sido expulsado el partido pasado está suspendido, y Joe Rodon, la verdad es que no lo vemos que esté lo suficiente en los planes de Nuno Espíritu Santo como para arrancar. Lo que sí, como hablábamos justo antes de arrancar a grabar, al ser un banco tan flojo con todas las lesiones que vinieron ocurriendo, eh, creemos que puede ser una de las sustituciones en los últimos minutos, ¿no? Como para salvar el partido. Em, pero bueno, para empezar a poner un poco de nombres, ¿no? Lloris en el arco, que como Mario decía, es una garantía. Realmente Lloris, y por algo es el capitán. Después estaría Emerson Royal por derecha, con un Cuti Romero y Davinson Sánchez, que veremos cuál es el posicionamiento. Creo que justamente la idea es que Guti esté más cerca de Lukaku y veremos Lukaku para qué banda se tira más, y a partir de allí cuál es el posicionamiento de Guti. Reguilón, que no olvidemos, Reguilón arrancó muy bien esta temporada, sigue estando líder de intercepciones en el campeonato con 11. Y después en el medio campo, Skip seguirá estando en el medio, por suerte recuperado. Højbjerg jugará como por la derecha, como viene jugando, por interior por derecha. Y la clave de todas las claves, y acá es donde le traigo la sorpresa a Mario, que lo molestaba diciendo que era la kriptonita de Kanté, es el señor Tanguy Ndombele, que hoy la verdad hizo un taco en el partido contra el Stade Reims, que fue realmente impresionante, y que tuvo un par de habilidades que dejó a muchos jugadores en el piso, y que lo vimos también en el partido de la temporada pasada, dejando a Kanté y a Thiago Silva pagando en 2 oportunidades, siendo 2 jugadores que no los pasa casi nadie, sea por inteligencia o por posicionamiento. Pero ese es el nivel de habilidad que tiene Ndombele, y por eso será clave que juegue en Ndombele. Si es que obviamente no juega el favorito que venía siendo hasta ahora, que es Dele Alli, que tiene un gol mucho más de disrupción y capaz llegar a patear, pero no tiene la capacidad de crear tampoco juego. O por lo menos no la ha estado demostrando, ha estado la creación mucho más repartida y
en cuanto a generación de contraataques o de pérdidas de balón que se generen por defender alto o en el medio y en base a eso poder atacar. Pero Ndombélé es la clave para estos partidos, ¿no? Lo vimos también contra el City la temporada pasada, que con un solo movimiento de cadera deja todo el mediocampo descalibrado y después de eso es capaz de hacer la habilitación para que llegue el gol, ¿no? En ese partido. Después, de vuelta, estamos hablando ante un equipo que se lesiona a Berwin, se lesiona a Lucas Moura, donde no se sabe todavía si llega Son. Y si no llega Son, ya obligadamente tenés que poner a Bryan Hill como extremo izquierdo. Eh, Obviamente con Lukaku, perdón, quise decir con la némesis, o podemos decir con la versión más completa futbolística que es Kane, ¿no? Que Lukaku tiene todo el poder físico y que trata de ser inamovible, y Kane que es el todocampista, porque hay veces que ni siquiera lo ves en el área porque está creando las chances para sus compañeros. Y por derecha va a tener que jugar Giovanni Lo Celso. Si es que Giovanni Lo Celso no juega como un interior izquierdo, que no lo vemos porque justamente con un Espíritu Santo Lo Celso ha jugado casi siempre en esta posición, ¿no? Más de extremo por derecha, un falso extremo que lo que hace es tratar de generar más juego, aliarse más con el medio y permitir a su vez que Son y Kane se encuentren más juntos, ¿no? Eh, que va a ser algo fundamental. Realmente va a ser algo fundamental porque si algo que vimos en los últimos partidos es la falta de creación que hay en el plantel. Y por eso hoy, en la primera aparición de Ndombélé, donde demuestra todo su nivel de habilidad, poder mezclar a Ndombélé con Lo Celso es la combinación fantástica. Sí, totalmente. Aparte de los Chelsea, también dejando, al no ser un extremo clásico, deja la banda tanto para Emerson, que veremos si se involucra como no lo hizo contra el Crystal Palace, y también para Højbjerg, que es un llegador por afuera en este Tottenham. Antes jugaba de 5 la temporada pasada, bien de pivote, digamos, en un rol mucho más defensivo. Ahora lo vemos varias veces entrando al área por el costado derecho, y es un jugador que tiene, hasta podríamos decir que tiene más gol que el mismo Giovanni Lo Celso. Aparte de todo esto, algo que no quedan para nada en dudas es que Nuno va a intentar de plantear, como hizo contra el City, una defensa sólida y un ataque efectivo mediante las contras. Es algo que sucedió contra el City y se dio como lo quería el técnico portugués, pero es algo que sabemos que no funciona siempre y es un planteo complicado que se lo podemos permitir contra rivales como el Manchester City, Chelsea, Liverpool y algún otro más, pero la verdad que estaría bueno que cuando se juega contra un Crystal Palace, Watford, Wolves, el planteo sea distinto y veamos más creación. Como decíamos, igualmente el 11 que estamos planteando es bastante ofensivo, por lo menos de los nombres. Después veremos en cancha con los roles de cada uno cómo se plantea, pero yo personalmente no descartaría que Ndombélé, a pesar del gran rendimiento que tuvo, no sea de la partida, porque vimos que Dele Alli juega casi todos los minutos de Premier y sería raro que justo lo saque para este partido. Y también Lo Celso, vimos que en la selección puede jugar en un 4-4-2 por izquierda. Entonces, primero, no aseguraría que juegue en Ndombélé, porque tranquilamente puede ser Dele Alli quien arranque. Y tampoco aseguraría que la alineación sea un 4-2-3, pero de esto quizás sí estoy un poco más convencido porque es la que viene usando Nuno siempre. Entonces, en eso intentamos seguir ese camino. Como decíamos, la última cosa para mencionar es que Nuno, después de esa derrota contra el Crystal Palace, la verdad que, por ejemplo, antes venía mostrando una cara mucho más amistosa, mucho más cercana a los fans, y después de esa derrota mostró una actitud, sobre todo en conferencia de prensa y demás, mucho más agresiva y apática
donde obviamente uno intenta interpretarlo de la mejor manera, donde uno siente que no está para nada conforme con ese resultado y quiere revertir la situación. Entonces, esperemos que se pueda dar un resultado positivo y que el Tottenham pueda seguir por ese sendero que había comenzado la Premier League, donde tenía vallas invictas y podía convertir por lo menos un gol por partido y crear chances, que es realmente lo más importante. Así que muchísimas gracias, Mario, realmente por haberte sumado a esta previa, como siempre, como lo venimos haciendo siempre. Y te dejo tu espacio también para que comentes el podcast que están llevando a cabo del Chelsea con toda la gente ahí de Honduras. No, y nuevamente, Mati, muchas gracias por la invitación. Siempre, pues, cualquier cosa, pues siempre estoy abierto para otra previa también. La siguiente que va a tocar, pues, contra el Tottenham, siempre, pues, abierto a cualquier otra invitación, ¿verdad? Y nuevamente, gracias y, pues, siempre recordarles, ¿verdad? Nuestra página oficial, Official Supporters Club de Honduras, y seguir la página en Instagram, que ahí está. Y nuestro podcast que se llama el Honduras Bridge Podcast. Hacemos podcast siempre previa y post partido, y ahora estamos haciendo videos cada final de mes, haciendo un recuento de todo lo sucedido en el mes, lo ocurrido en el mes. Así es. Muchísimas gracias, Mario. Sobre todo, si hay algún hincha del Chelsea viendo este video, vayan a seguirlos de todas sus redes sociales y sobre todo el podcast. Y si quieren también los hinchas del Tottenham escuchar sobre todo este podcast donde hablan la previa al partido también, los ayudaría muchísimo. Y a nosotros nos podrían ayudar también muchísimo siguiendo nuestras redes sociales, que ven acá al lado que han cambiado un poco, porque estamos intentando de reestructurar un poco lo que son las redes e intentar de aliarnos un poco más con todo lo que es la peña de Spurs Buenos Aires en general. Así que además de eso, obviamente se pueden suscribir. Les agradecemos mucho y les dejo con Juan Pablo para que se despida también. Bueno, la verdad que un placer, como siempre, poder contar con Mario. Esperamos tenerte en el canal para la próxima previa. Y, y algo ya para cerrar. Esperemos poder ir ganando antes del minuto 70, porque con los cambios que tienen, con todos nuestros lesionados, nos matan, y creo que es un tema que no quisimos ahondar en profundo para no llorar. Y habiendo dicho esto, muchísimas gracias por el apoyo y les mandamos un fuerte abrazo, y estaremos esperando a este fin de semana dichosos para obtener un buen resultado, si Dios quiere. Así es, totalmente. Así que por último, coméntenos algo que les haya quedado de esta previa. Si quieren el 11, tanto del Tottenham como del Chelsea, y alguna predicción, lo que quieran. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Adiós.